Bienvenidos una vez más a The Horror Show Podcast. Sí, volvemos con un podcast, volvemos con un vídeo de recomendación y sinceramente creo que os va a gustar bastante lo que tengo que deciros hoy. Vamos a hablar de una película que seguramente muy poca gente conoce. Yo sinceramente no le iba a dar oportunidad hasta que decidí verla. Y lo más gracioso es que decidí verla por recomendación de uno de los practicantes que me estaba sacando sangre cuando fui a donar. Y la película de la que vamos a hablar hoy es La Perfección. El libro del que vamos a hablar es El traje del muerto de Joe Hill, el que más adelante os diré quién es, porque seguramente os sonará un poquito y es normal porque está relacionado al canal. Y el videojuego del que vamos a hablar también es un juego indie poquito conocido llamado The Works of Mercy. Obviamente todo esto tendrá su colofón con una magnífica experiencia paranormal que yo mismo os narraré. Y, sin más dilación, doy y presento el capítulo número 2 de la tercera temporada, llamado En busca de la perfección. Bien, y comenzamos con la película que he escogido para el podcast de hoy, que es La Perfección de Richard Shepard. Sinceramente es una película que vi en Netflix. Bueno, vi que estaba en Netflix hace muchísimo tiempo, pero no me llegué a decidir a verla. Para colmo, se acrecentó un poquito mi duda sobre verla o no cuando un día, donando sangre, el practicante vio que llevaba una camiseta de Viernes 13, me preguntó mis gustos, tal, y me dijo, y me recomendó esta película. Me dijo que era una película que me iba a volar la cabeza. Al ver que era una persona que entendía mínimamente de terror como yo, pues dije, vamos a darle una oportunidad. Decidí ponerla y sinceramente, como bien me dijo él, es una película que me voló la cabeza completamente. La película es muy básica, al menos al principio, y piensas que es una película que no tiene nada que ver con ningún tipo de thriller psicológico o de terror. Sin embargo, poco a poco vamos viendo cómo la protagonista, Charlotte, empieza a pasar por diferentes momentos y efectos traumáticos de su vida debido a tener que dejar el conservatorio y tener que dejar el trabajo de muchos años buscando la perfección en su técnica por cuidar de su madre. Poco a poco vamos viendo que empieza a hacerse amiga, o por lo menos a intentarlo, de quien ahora es la mejor alumna de ese prestigioso colegio conservatorio donde ella antes era la mejor. Poco a poco comienzan a ser amigas y de amigas pasan a algo parecido a ser amantes. A partir de ahí todo desencadena en un aluvión de sucesos que no dejan indiferente a nadie y finalmente descubriremos que Charlotte no está loca o no tiene esos efectos traumáticos de su vida por dejar el conservatorio, sino por todo lo que le ocurrió en él. Sinceramente no puedo deciros más, pero lo único que quiero que entendáis es que es una película que cuando llevas 20 minutos piensas que vas muy por delante de la historia y creedme, no sabes ni un tercio de lo que va a llegar a ocurrir. Una película con unos giros argumentales muy buenos, con un muy buen guión, con buenos actores. Sin ir más lejos, el actor que hace de Antón, que es como el director del conservatorio, es muy bueno, y su trasvase de personaje amable a desgraciado de la historia coge mucha fuerza. Sinceramente es una película que os recomiendo 100%. Os va a volar la cabeza, es una película para ver muy tranquilo, como bien he dicho, es una película para que vayas a verla sin ni siquiera leer la sinopsis y créeme que os va a encantar. Sin ir más lejos, la actriz que hace de Elizabeth ya tuvo un buen debut en películas como Déjame salir de Jordan Peele, donde hace un papel espectacular como la novia del chico. Así que sinceramente esta es la recomendación de la película de hoy. Espero que la veáis, que os vuele la cabeza como a mí me la voló, porque tiene un par de plot twists muy heavies. Así que dicho eso, esta es la película de hoy y ahora vamos con el libro que hemos escogido para el podcast. El libro en cuestión es El traje del muerto de Joe Hill. Seguramente os puede sonar un poco este autor porque es el hijo de Stephen King. Él empezó a usar el sobrenombre de Joe Hill ya que no quería que se le vinculase con la firma de su padre y usó como esa especie de abreviatura de sus dos nombres, Joseph Hillstrom. Pero vamos ahora mismo con la reseña de este libro, ¿vale?
Obviamente debe ser muy difícil querer seguir los pasos de tu padre y que la sombra de éste sea como una torre oscura, que su resplandor sea tan opulente como la sonrisa de un payaso que te observa con ojos de fuego. Sí, debe ser muy complicado ser el hijo de Stephen King y querer ser escritor de historias de intriga y terror. Aún así, Joe Hill se remangó y se puso a trabajar con una producción de una calidad más que aceptable. De casta le viene al galgo, que dirían los viejos del lugar. El libro de hoy, que nos ocupa, tiene para empezar una extraña traducción respecto a su título original, The Heart-Shaped Box, o lo que es lo mismo, la caja con forma de corazón. En otras ocasiones, las interpretaciones traductoras son lo peor del mundo, pero en esta ocasión, y saltando la literalidad del título, creo que han acertado. Judas Coin, un viejo rockero harto de vivir, que comparte su casa con su asistente y una novia mucho más joven, es un excéntrico coleccionista de objetos sobrenaturales de las más diversas naturalezas. Es así como en una búsqueda encuentra por internet el traje de un cadáver al que acompaña el fantasma del fallecido. Escéptico ante la situación, decide comprarlo. Con semejante planteamiento la historia da para mucho. Esto hace que el ritmo en la primera parte del libro sea de un alto nivel, alimentando la avidez de lectura a cada vuelta de hoja. Sin embargo, y de forma algo inexplicable, de repente la historia baja calamitosamente de intensidad para dar paso a una segunda parte algo ramplona, insulsa e innecesaria en algunos pasajes, que provoca que quizá quieras dejar por lo menos un poco el libro a un lado. Es de suponer que las modas literarias campean por estas páginas, o quizá sean las exigencias editoriales para que los libros lleguen a tener cientos de miles de palabras, y que hicieron que el bueno de Joe Hill tuviera que capear esta cláusula dentro del contrato literario, llevando a los protagonistas, a la historia y al lector por un buen puñado de páginas innecesarias para el devenir del texto. Por suerte para todos, la última parte del libro vuelve a coger un ritmo trepidante, poniendo una velocidad narrativa que llevan a un broche más que aceptable. No quiero decir con esta disertación que no me haya gustado el libro, muy al contrario, ha sido tan potente la forma de empezar y acabar que no se merece ese bajón intermedio y que sinceramente tampoco llegas a notarlo tanto cuando ves lo bueno que es el libro. Joe Hill ha heredado, o quizá sea más acertado decir que ha mamado y ha aprendido en casa a hacer unas descripciones escénicas magníficas. El lector se siente en el centro del relato viviendo la trama desde muy cerca. Es de agradecer que el escritor tenga en cuenta al lector como parte importante de la ecuación, ya que hay miles y miles de libros en los que esta fórmula no se usa o no funciona como debe, y el hecho baja muchos enteros al producto final. Los personajes son otro muy buen punto, bien trabajados, con una evolución dentro de la historia. La descripción del fantasma hará que se te erice el pelo de los brazos, aunque en contrapartida son, como casi siempre, bastante predecibles. Comienzo a sospechar que es mío el problema, o quizás sea de los cánones del género, pero he de apuntar que son bastante estereotipados, con el perfil habitual de los roles de cada uno de ellos, así que me parece que en esta ocasión guardaré silencio. Resumiendo, y para acabar esta reseña, he de contar que Joe Hill se ha ganado el respeto de los amantes del terror y sobre todo se ha ganado mi respeto con una ópera prima que, aunque se publicó después de Fantasmas, que salió en 2005, es una ópera prima de un alto nivel y que deja a los fans de su padre, entre los que obviamente me incluyo, sabéis que Stephen King es arte, para mí es mi escritor favorito, y me pongo en primera fila con la tranquilidad de saber que las grandes historias que salen de la mente de su progenitor podrán tener una línea sucesoria bastante digna. El libro podéis encontrarlo en cualquier tipo de librería, en Amazon, incluso en descarga digital por PDF. Sinceramente os lo recomiendo, es un libro que seguramente podéis pasar de largo al no conocerlo, pero cuando mucha gente se entera de que es el hijo de Stephen King, le dan una oportunidad y descubren por qué tiene tantos libros y tan buenos publicados. Así que este ha sido el libro del podcast de hoy y ahora vamos con el videojuego que toca. Y bien, el juego que nos ocupa hoy es The Works of Mercy, un juego de terror psicológico con unos gráficos ultra realistas, pero que viene de una parte indie muy grande. Obviamente, si os gustan los juegos con una alta carga emocional, The Works of Mercy es una de esas compras que no podrás dejar pasar.
Puedes hacerte con un título que prometerá darte más de un disgusto, ya que todo el ambiente está desarrollado bajo el motor gráfico de Unreal Engine 4, aportando una calidad gráfica que te meterá de lleno en la historia. Este thriller psicológico está inspirado en los clásicos del género de Roman Polanski, Repulsión, El Inquilino y Stanley Kubrick, El Resplandor. La trama del juego gira en torno a misteriosos asesinatos cometidos a unas víctimas aparentemente escogidas al azar, salvo que esta vez es el jugador quien se convierte en el asesino. The Works of Mercy cuenta la historia de una tragedia personal y duramente psicológica. Cuando un torturador obliga al protagonista a matar a la gente con el fin de salvar a su familia, el héroe del juego y el jugador se plantea una serie de cuestiones dramáticas. ¿Quién es el torturador? ¿Por qué es tan vengativa o vengativo hacia la familia del protagonista? ¿Hasta dónde tiene que llegar para satisfacerlo? ¿Cómo se puede justificar la muerte en aras de salvar la vida de alguien? Y sobre todo, ¿cómo va a lidiar con el sentimiento de culpa? Todos estos sentimientos se encuentran en prácticamente los primeros 20 minutos de juego, en un juego que no empieza en absoluto de manera lenta. Prácticamente a los 5 minutos estamos empezando a ver todo lo que hay que hacer para satisfacer a esta especie de torturador o vengador que quiere ver cómo nosotros sufrimos si somos capaces de salvar a nuestra familia. El juego tiene lugar en un mundo fotorrealista tan envolvente como la vida real. Se le permite al jugador conseguir el tacto de la itinerancia a través de lugares oscuros y ahondar en la mente del héroe que se pone a juicio. El juego le permite explorar un entorno totalmente interactivo que ofrece los mejores elementos de juegos muy conocidos como Gone Home o la famosa demo de Silent Hills PT. Este juego obviamente fue un Kickstarter y en su momento logró recaudar todo el dinero y a día de hoy se está convirtiendo en uno de los juegos indie más famosos en hace mucho tiempo. Sinceramente es una historia simple que muchos habréis visto en películas o en otro tipo de videojuegos, pero logra dar esa vuelta de tuerca que llega a un punto en que tú no sabes si eres el héroe o el villano. Sinceramente es un juego muy bueno, no tiene mucha duración, es un juego que perfectamente puedes jugar una tarde o una noche si no tienes nada que hacer y sinceramente quedarás muy maravillado con el tema de la historia, la forma en la que todo va avanzando y sobre todo la parte fotorrealista y de gráficos del juego, que es una cosa que creo que no se debe dejar pasar. Sinceramente una gran recomendación si eres fan de los juegos de terror y sobre todo de este tipo de juegos concentrados en una misma zona, en una misma casa, donde tienes que estar viendo qué hacer ahí. Sinceramente lo recomiendo, lo podéis encontrar en cualquier lado, desde Steam o desde cualquier página de descarga de juegos pirata, pero sinceramente merece la pena. Jugadlo con auriculares y con todo apagado y poco más que deciros. Es un juego que merece la pena, que no vais a arrepentiros de jugarlo y poco más. Así que ya dichas todas las recomendaciones del vídeo de hoy, voy a pasar con la experiencia paranormal que siempre cuento en cada final de vídeo. Bien, vamos a acabar el podcast con la experiencia paranormal. Como siempre os he dicho en cada uno de mis vídeos, yo no tengo por qué mentiros con este tipo de experiencia. Yo todo lo que cuento me ha ocurrido a mí o le ha ocurrido a gente cercana a mí. Amigos, familiares, alguna pareja, alguna expareja. Todo lo que cuente aquí ha ocurrido y sinceramente la gente que me lo cuenta es gente muy sensitiva, gente que no ha tenido únicamente esa experiencia y que ha vivido varias cosas a lo largo de su vida y esa simplemente es una de las tantas. Esta historia o este suceso que voy a contaros le ocurrió a la hermana de un amigo mío. Mi amigo tiene 26 años, su hermana tiene 18 y todo comenzó cuando ella tenía apenas 5 o 6 años de edad. Un día estaban en el salón y esa pequeña niña de 5 o 6 años tan inocente se asustó de repente señalando al techo y diciendo: ahí está la mujer mala, ahí está la mujer mala, me da miedo, no quiero verla, decidle que se vaya. Obviamente tanto mi amigo como la madre en ese momento pensaron que eran cosas de una niña pequeña y sinceramente no le dieron ningún tipo de credibilidad, ya que miraban hacia donde ella apuntaba y obviamente no había nada, además de que la niña al rato dejaba de mencionarlo.
Poquito a poquito fue pasando el tiempo y a la semana esa niña volvió a mirar hacia arriba y decir: otra vez está ahí la mujer mala, otra vez está ahí la mujer mala, no deja de mirarme, por favor mamá, dile que deje de mirarme. Esta vez, algo peor, la niña no paraba de llorar mientras lo decía y la madre simplemente optó por tranquilizarla y por decirle que no había nada ahí, que no había nada ahí y que tenía que estar tranquila, que nadie iba a hacerle nada malo estando ella allí. Con el tiempo, mi amigo decidió informarse un poco, ya que esa casa se había mudado hacía apenas 1 año o 2. Por lo visto, él no llegó a encontrar gran cosa de si había ocurrido algo en aquella casa. Pero sin embargo, sus vecinos, a los cuales le preguntó, sí le dijeron algo. Y por lo visto, en aquella casa había ocurrido un suicidio de una mujer de unos 30-35 años, justamente en la zona del salón. No obviamente donde esa niña apuntaba, pero ocurrió en ese salón. En ese momento, mi amigo empezó a pensar que quizás su hermana podía ver cosas que los demás no, pero sin embargo mi amigo es bastante escéptico y pensó que sería una simple curiosidad. Y quizá el punto más duro de toda esta historia llega cuando, al par de semanas, su hermana no había dicho nada, había estado en el salón, había estado jugando, había estado riéndose y no había vuelto a hablar de esa mujer mala. Sin embargo, una noche, viendo una película en familia, la niña vuelve a girar la cabeza, vuelve a mirar hacia arriba y dice: otra vez está ahí la mujer mala. Tiene un collar en el cuello. Esta vez no me está mirando. Simplemente está ahí, con el collar en el cuello. En ese momento a mi amigo se le heló la sangre, ya que en ese momento lo que su hermana estaba viendo y lo que su hermana estaba tratando de describir era como había una mujer ahorcada en esa zona del salón. Pasaron los años, pasó el tiempo, ella no ha vuelto a hablar del tema, dice que a día de hoy, desde aquel momento, no volvió a verla y sinceramente para ella es un alivio, ya que no es fácil convivir en un sitio donde estás tanto tiempo y donde ves cosas que te dejan de esa manera. Hasta aquí la experiencia paranormal, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado todas las recomendaciones que os he dado, espero que os haya gustado la película, el libro y el videojuego, que lo juguéis, que lo leáis y que lo veáis y sobre todo que lo disfrutéis. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y como siempre dice, o como siempre digo yo, de Horror Show Podcast se despide, pero no sin antes deciros que miréis muy bien cada pequeño rincón de vuestro cuarto cuando apaguéis las luces antes de iros a dormir, ya que puede ser que alguien os vigile. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.